Bueno, vamos a empezar a introducirnos en la lógica de la automatización. En nuestro caso neumática, pero siempre digo lo mismo, es la lógica de la automatización en general. Estos parámetros de automatización los van a ver tanto en la neumática como en otros sistemas de automatización. Ahora bien, para esto tenemos que de a poquito ir viendo ya todo en conjunto. Por un lado, entender la física, que es lo que primero vimos, cómo el flujo de aire puede hacer fuerzas, puede mover cosas, puede generar trabajo, puede desarrollarse a lo largo de cañerías, pasando por válvulas, controlado por válvulas, etc. Por otro lado, el tema de los símbolos. De alguna manera, con dibujo simbólico, con un idioma especial, tenemos que ir entendiendo cómo funcionan los sistemas cuando empezamos a combinar elementos de una forma dada. Y por otro lado, también el tema justamente de la lógica, justamente de cómo ir combinando elementos para conseguir resultados específicos. Ahora, en esta clase, vamos a trabajar sobre eso. Primer ejemplo, cilindro de simple efecto. Tenemos solo una vía de entrada y queremos controlar el cilindro de simple efecto, hacerlo salir y hacerlo entrar. Físicamente hablando, para hacer salir el vástago, o sea, mover ese pistoncito hacia la derecha, necesitamos llenar la cámara, en este caso una sola cámara, porque la otra no tiene funcionalidad neumática, sino mecánica a través del resorte. Les decía, la cámara tenemos que llenarla. Si nosotros le insuflamos presión neumática, esa presión va a hacer fuerza sobre el área del pistón y va a hacer salir el pistón, y si tiene que hacer algún trabajo, ya nomás hacerlo desplazarse es un trabajo, pero si tuviera que luchar contra alguna fuerza, hacer algún trabajo mecánico, bueno, tendría que ser esa presión por el área mayor a la fuerza que tiene que hacer. Esto es desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista simbólico lo tenemos representado de esta manera. Podríamos agregarle acá que es la vía 2, supongamos. Muy bien. Y lo que necesitamos es unir desde el sistema de presión, que lo tenemos acá, unir las cañerías y darle consenso hasta que llegue la presión adentro de la cámara. Eso lo podemos hacer de muchas maneras. La mínima en este caso, siempre buscando el mínimo costo, la mínima cantidad de válvulas puestas en juego, etc. Lo mínimo que nosotros necesitamos en este caso para obtener eso es una válvula 2.2. Y si quieren, el mínimo costo, una válvula 2.2 de pulsador manual. Esto sería lo mínimo que necesitamos. Teniendo armado esto, le damos consenso y la presión entra a la cámara del cilindro. Ahora, si queremos hacer salir el aire de la cámara y hacer volver el vástago hacia adentro, lo que necesitamos es descargar esa cámara, mandarla a escape. ¿Podemos hacerlo por la misma línea que entró? Y acá no, porque esta válvula es 2.2 y tenemos solamente una vía de entrada, que es la de presión. Tendríamos que trabajar de acá hacia atrás, descargando esta línea, que podríamos hacerlo de alguna otra manera, pero tal vez lo más fácil es buscar otro camino de salida armando un escape similar al de la entrada, pero salir. ¿Y cómo trabajaría en este caso? Por un lado, tengo que cerrar la entrada de presión y por el otro, abrir la salida. Si yo suelto este botón y aprieto este otro botón, voy a hacer que el vástago entre. Esto es lo mismo, el mismo cilindro,
las mismas dos válvulas, que yo quiero trabajar entrada y salida de este vástago, pero con control de velocidad. ¿Cómo hago yo el control de velocidad lo más económico posible, minimizando todo? Es colocando en cada uno de los ramales una válvula bidireccional de control de caudal. Claro, si yo sé que en este ramal solamente va hacia arriba y en este otro ramal solamente va hacia abajo, yo tengo posibilidad de controlar la velocidad de distinta manera tanto a la ida como a la entrada. Yo controlo la velocidad de salida por acá y controlo la velocidad de entrada por acá. Si yo alguna de estas válvulas la pusiera acá, estaría en problemas. En realidad la podría poner ahí si quiero que las velocidades sean iguales de salida y de entrada. Y además tampoco podría, porque sabemos, porque ya lo vimos, que el volumen a llenar del lado izquierdo no es igual que el volumen a llenar del lado derecho. Entonces, si yo tengo el mismo caudal de entrada que de salida, la velocidad es distinta para la izquierda que para la derecha. Yo tengo en este momento el mismo cilindro, pero ahora accionado, comandado por una válvula 3-2. También puedo lograr que este cilindro se mueva, salga y entre, pero en este caso colocando una sola válvula. Es un ahorro por un lado. Es una válvula un poquito más cara que la anterior, pero una sola. Siempre va a ser menos cantidad de elementos y minimizando más el sistema. Ahora bien, el funcionamiento que yo logro es idéntico al anterior. No. Yo acá, apretando el botón, el vástago sale. Desapretando, o lo que es lo mismo, soltando este pulsador, el vástago vuelve. ¿Puedo hacer que este vástago quede en una posición intermedia? No. Yo las únicas dos posibilidades que tengo es o lleno o vacío la cámara de aire. Para algunos usos viene muy bien, para otros usos tendré que ver. Fíjense este caso, el anterior. ¿Yo podría parar acá el cilindro a la mitad? Sí, claro que podría. Si yo aprieto un poquito y lo suelto rápido, el de la izquierda, este vástago va a quedar posicionado en el lugar donde yo suelte. Todavía no abrí. Aprieto un poquito, lo suelto y hasta donde yo pude hacer ingresar aire, se va a mover. ¿Va a volver para atrás? No, si este queda cerrado, todavía está cerrado. Yo todavía no abrí el de derecha. Entonces sería una forma, no muy lógica, porque tendría que estar apretando y desapretando tiqui tiqui, así los botoncitos, pero sería una forma de poder tener una parada intermedia. Lo mismo en la evacuación de aire. Cuando está todo lleno de aire y yo apriete el botón de la derecha, el vástago va a ir entrando. Si yo lo suelto y no toco el otro, obviamente teniendo estas dos válvulas tengo mayor control sobre el cilindro este que con uno solo. Acá solamente o va o viene. Si está yendo y yo lo suelto, inmediatamente donde suelto, en esa posición, aunque no sea la última, la final, vuelve para atrás. No hay opciones intermedias. Bueno, acá no estamos enjuiciando si es bueno, si es malo, sino que lo que estamos haciendo es pura y exclusivamente viendo opciones, entendiendo distintas lógicas, que después seguramente combinaremos, estudiaremos, veremos para que hagamos funcionar de alguna manera específica algún sistema. Veamos otra opción para controlar velocidad en una misma línea. Es el sistema anterior que ahora le agregamos dos válvulas de control de velocidad o caudal unidireccionales enfrentadas. ¿Se acuerdan cómo trabajaba este tipo de válvulas? Esta de abajo no controla, fíjense que puedo pasar por acá, no controla cuando va, pero como está enfrentada a esta otra, sí estamos controlando el caudal y o velocidad del vástago
cuando entra el aire en la cámara. Obviamente, lo contrario sucede cuando sale. La que controla es esta. Entonces yo, teniendo esta conformación del sistema, puedo controlar tanto la velocidad de salida como la velocidad de entrada, teniendo en este caso dos válvulas unidireccionales de control de caudal. ¿Podría hacerlo de otra manera? No, con esta configuración no. Tengo una sola línea, tengo un solo escape. No podría hacerlo, en este caso, de otra manera que no fuera esta. Vayamos ahora a otro tipo de cilindro. En este caso, entonces, cilindro de doble efecto. Ya ahora tenemos dos vías independientes. Dicho de otra manera, vamos a tener dos mangueritas que le van a entrar al cilindro, una por cada extremo. Esas dos mangueritas, esas vías, van a tener que estar conectadas de alguna manera a la válvula. Son 2 y 4. A su vez, es una válvula 5-2, la cual tiene una vía de entrada de presión y dos escapes, además de las de utilización. ¿Qué tipo de control vamos a obtener con este armado de sistema? Bueno, muy limitado también. Vamos a tener un sistema en el cual, si yo aprieto el botón, el pulsador, le vamos a dar consenso 1-4, o sea, por 4 me va a entrar acá la presión. O sea, vástago saliendo. Si suelto, lo contrario, vástago entrando. Acá el que manda es el resorte, 1-2, 1-2, 1 con 2, sería la lectura, y la presión entra por la vía 2. Muy simple, va para un lado, va para el otro, muy parecido a lo que vimos recién de un cilindro de simple efecto con una válvula 3-2 solamente. ¿Tengo posibilidades de un paro intermedio? No. Sí, lo que tengo posibilidades es que no llegue al final de carrera, si yo lo suelto antes, pero automáticamente sale despedido para el otro lado. O sea, el movimiento es o hacia un lado o hacia el otro. O finales de carrera, obviamente, cuando termina su movimiento natural. Veamos ahora, primero, esta parte, esta fase. El actuador, doble efecto, las dos válvulas de control de velocidad y una válvula controladora o distribuidora 5-2. En este caso es pilotada neumáticamente por presión de aire, pero en sí el resto sería igual a lo que vimos anteriormente, solo agregándole las válvulas de control de velocidad. Vamos a ver cómo funciona eso. Como verán, cada vez con más repetitividad, vamos a ver que hay bloques de funcionamiento, bloques lógicos de funcionamiento, que se repiten, y se repiten muchísimo. Y en cuanto los veamos, y ya sabemos qué está pasando ahí y cómo funciona. Este es uno, por ejemplo. Yo estoy combinando un cilindro de doble efecto con una válvula 5-2. No vamos a poder hacer magia. Cuando hagamos este tipo de combinación, estamos queriendo tener una actividad del vástago solamente de ida o de vuelta sin paradas intermedias. No puedo tener una parada intermedia. Va para un lado o va para el otro. Chao. En este caso, colocando dos válvulas de control de caudal enfrentadas, estoy en la posibilidad de, por ejemplo, tener velocidades independientes de ida y de vuelta. Esto ya lo vamos entendiendo. Si yo pusiera ahí bidireccionales en vez de unidireccionales, no podría, porque estaría controlando tanto cuando sube como cuando baja en cada una de las líneas. Ya esas cosas uno las va entendiendo porque se van repitiendo. O va un sistema se arma de una manera o se arma de otra, porque la física, la neumática no se puede ir en contra de eso. Ok, ¿y cuál sería entonces acá la diferencia? Bueno, la diferencia es que en el caso anterior yo tenía un solo pulsador. Acá yo estoy comandando este movimiento, supongo que el cilindro es el mismo, yo estoy comandando el mismo cilindro, pero de otra manera. Yo tengo un pulsador
que lo va a hacer ir hacia la derecha y otro pulsador que lo va a hacer volver. Muy parecido al primer caso, ¿eh?, que veíamos con un cilindro de simple efecto con dos válvulas 2-2. ¿Yo podría colocar acá dos válvulas 2-2? No, no podría. No podría porque la física del aire no me lo permitiría, porque yo para comandar esta válvula neumáticamente y hacerla cambiar de posición, lo hago con presión neumática. Y si yo tengo la presión neumática del otro lado, si yo tengo la presión neumática todavía del otro lado, aunque apriete esto, no se va a mover. O sea, yo lo que tengo que hacer es, una vez que moví la válvula a la posición que quiero moverla, después descargar la línea, mandarla a escape, como hago acá. ¿Para qué? Para que cuando apriete yo el otro del otro lado, listo, sí pueda correrse de una posición a otra. Se me ocurre ahora, ¿cómo podría ser? Por ejemplo, para trabajar, tengo válvulas 2-2, me sobran válvulas 2-2 en el stock. ¿Qué podría hacer? Bueno, podría armar acá un sistema doble, como en el primer caso, ¿se acuerdan? De 2-2. Una 2-2 acá y otra 2-2 acá. Pero ahí trabajaría, y lo mismo acá, ahí trabajaría con 4 botones. Ah, pero ahí también podría realizar este mismo movimiento, porque con uno de los botones le doy consenso, con el otra válvula le saco el aire. Y haciendo esa combinación, podría tener la opción de parar el vástago en posiciones intermedias. Si no, la otra opción real es colocar una válvula 2-2 en esta línea o en esta otra línea. Claro, acá estoy inventando un poco. Se supone que tiene que haber alguna forma más simple que seguir colocando valvulitas, otras válvulas intermedias entre este sistema y el actuador, bien digo, para que me dé, entonces, en definitiva, por ejemplo, si yo necesito un movimiento no total de punta a punta, sino con parada en el medio. Por ejemplo, este es el caso. Me estoy adelantando un poquito, pero justamente viene el caso de lo que les estoy comentando. Si yo trabajo con 3 posiciones, ahí sí voy a poder mantener la posición específica que yo quiera en ese pistón con ese vástago. La posición izquierda me da movimiento hacia la derecha, la posición derecha acá de la válvula me da movimiento hacia la izquierda, y la posición central, que me cierra todas las vías, hace que ese pistón quede automáticamente clavado en donde yo lo coloqué esa posición. Ahora bien, esta válvula de 3 posiciones, yo no la puedo comandar como veníamos comandándola antes con un botoncito y un resorte. ¿En qué posición me queda si fuera el caso ese? Sería ambiguo. Estos casos necesito o 2 válvulas solenoides, una de cada lado, entonces acciono de un lado o acciono del otro, o 2 botones, uno de cada lado. Si acciono el accionamiento de la izquierda me lleva a la posición izquierda, si acciono el accionamiento de la derecha me lo lleva a la posición derecha, y si no acciono ninguno de ellos me la deja con un par de resortes de cada lado en el medio. Puede ser una opción, o puede ser una palanca de este estilo con enclavamiento en la cual la palanca misma ya tiene 3 posiciones y yo elijo la posición y la dejo en la posición que yo quiero. Son lógicas de automatización distintas todas ellas. Este es el caso anterior que veníamos viendo. Vuelvo a repetir, en este caso solo podemos hacer un movimiento total de un lado a otro, o un movimiento tanto para la izquierda, tanto para la derecha, en tanto y en cuanto cambiemos la posición de la válvula de control. Este es el mismo caso que el anterior, con una diferencia. Yo tengo, hasta acá es exactamente igual. Todo esto es igual. ¿Dónde tenemos? Acá tenemos un pulsador manual. Es una válvula exactamente igual al caso anterior, con pulsador manual.
y con consenso y escape de la presión, tal cual veníamos a estudiar. Esta válvula ya no es igual. Sí es igual en el sentido que es una válvula 3-2 con las mismas posiciones que acá. A la izquierda da consenso a la presión, a la derecha le da escape a esta línea. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos una automatización mecánica a través de este rodillo. Este A1, así se simboliza, es este sensor acá. Este sensor que acá lo tenemos como fin de carrera, que acá me está diciendo que es mecánico, pero podría ser perfectamente de otra índole, puede ser inductivo, puede ser distinto, sin problemas. Bueno, muy bien, es un sensor, en este caso de fin de carrera, que actúa, por eso se simboliza de esta manera, esto tendría que estar acá, cuando este vástago llega a esta posición, acciona esta válvula. ¿Qué quiere decir? En vez de accionarla con un botoncito manual que yo apriete, mi actuación manual es solamente esto. ¿Qué quiero decir? Aprieto este botón, lo suelto y el actuador va hasta el final de carrera y vuelve solo. Y queda esperando que yo apriete. Típica automatización y típico armado lógico de una automatización de un pulso, que en este caso está representado por un pulso manual, pero puede ser perfectamente un pulso eléctrico. Con un solo pulso yo hago que este vástago salga hasta la posición que yo quiera, al fin de carrera, en cualquier posición, y vuelvo a entrar solito, sin que yo tenga que hacer nada más. Podemos seguir complejizando, en realidad todo lo que quisiéramos, las máquinas reales son bastante más complejas que esto, pero vamos de a poquito a ver diferentes sistemas, son ejemplos, puede haber otros obviamente, los cuales me permiten de alguna u otra manera ir arrimándonos a lo que es la lógica del diseño de la automatización neumática. Fíjense que si yo les muestro este diagrama así rápidamente, es probable que al principio lo vean, oh, qué complejo, qué difícil. Claro, si estuviéramos hablando de esto el primer día que empezamos a charlar, seguramente, mal que mal, sería como hablar o como tratar de leer algún escrito en chino para ustedes. Ya a esta altura uno va teniendo cierta cantidad de saberes que hace que puedan ir entendiendo básicamente estos sistemas. Ahora bien, vayamos al ejemplo que nos muestra la figura, en la cual vamos a ver que hay partes de este sistema que ya las tenemos entendido, como les dije hace un rato. Siempre va a pasar eso. Cuando uno va aprendiendo distintos tipos de automatización, va viendo que se empieza a repetir en muchos sistemas cosas que son normalmente básicas de la práctica. Acá tenemos un cilindro de doble efecto. Este cilindro de doble efecto tiene movimiento de salida y de entrada, continuo, sin parada en el medio. Entonces eso lo resolvemos básicamente con una 5.2, accionado, piloteado por neumática y con control de velocidad tanto a la ida como a la vuelta. Hasta ahí, cosas que ya sabemos, que ya hemos visto. ¿Qué estamos ahora incorporándole como nuevo? Bueno, acá tenemos ahora dos sensores, el A0 y el A1, dos posiciones de sensores, A0 y A1. Uno estamos viendo acá con el vástago retraído y otro con el vástago extendido, los dos sensores. Y lo que queremos es automatizar tanto la ida como la vuelta. Entonces, esta parte ya la vimos. Ponemos un sensor en A1. En vez de hacer el consenso manual cuando nosotros querramos para que vuelva, le estamos diciendo, bueno, mira, cuando el vástago llegó a este sensor, el sensor solito le va a decir, volvé. No voy a tener que darle yo la orden. Fantástico, acá está. Hasta ahí ya lo habíamos visto. ¿Y qué estamos colocando acá? Bueno, miren, acá estamos colocando otro sensor, idéntico al que vimos recién,
y lo vamos a estar colocando acá, cuando el vástago está contraído. Bueno, en principio estamos dándole a este sistema un ida y vuelta automático. Hasta ahí parecería fácil, pero no es tan fácil porque todo esto se tiene que condecir con el flujo de aire. Nosotros tenemos que hacer que el flujo de aire sea real y que llegue hasta cada una de las cámaras como nosotros queremos. A su vez, estamos intercalando acá un arranque y parada con control manual y una válvula nueva que no habíamos colocado anteriormente porque ya la teníamos como válvula de inicio para que este sistema arranque o pare o que pare en alguna de las condiciones que nosotros queremos. O sea, nosotros queremos que el sistema pare exactamente en el momento que yo le doy consenso acá a la palanca, o queremos que pare, por ejemplo, que ese momento puede ser directamente al medio del movimiento, instantáneo, o queremos que pare siempre cuando terminó el funcionamiento. Por ejemplo, un caso de esos es el funcionamiento de los limpiaparabrisas, ¿no? El limpiaparabrisas de los automodernos, antes vos lo cortabas y cortaba y quedaba en el medio cruzado ahí. Pero bueno, ya hace muchos años que el sistema de automatización es un poco más sofisticado y hace que el movimiento del limpiaparabrisas siempre termine cuando está guardado, cuando está horizontal y bien abajo para no dificultar la visión en el parabrisas. Si yo quiero que termine así el movimiento, es distinto a que corte o aborte el movimiento en una posición cualquiera, quede ahí. Tendríamos que armarlo de una forma distinta a la otra. Vamos a ver cómo armamos esto. Vamos a ir siguiendo, que es la única forma de saber si esto funciona. La otra forma es, bueno, o dibujarlo en el simulador o directamente armarlo en el sistema real y ponerlo a funcionar a ver si esto va a funcionar. Supongamos entonces que vamos a ver ahora simular nosotros con nuestra cabecita en este diagrama a ver cómo funciona la cosa. Esta parte ni la voy a decir porque ya la tenemos recontrasabida, entonces vamos a empezar desde esta parte que también ya la hemos visto en una anterior. Acá tenemos la línea de presión, acá tenemos un escape y acá tenemos la línea o vía que le va a dar pilotaje a esta válvula del lado derecho. Muy bien, esto lo vamos a tener cuando lo hagamos de verdad, vamos a tener que, obviamente, conectarlo a través de mangueras, etc. Por ejemplo, un caso. Esta línea de presión, fíjense que acá tenemos, en este sistema armado, una línea de presión acá, otra línea de presión acá y otra línea de presión acá. Son tres líneas de presión que vienen, en nuestro caso, de una línea general. ¿Cómo lo vamos a armar allá en el aula taller? Bueno, ¿se acuerdan lo que vimos, que les mostré al final de todo? Como esas cajas de pase que yo les decía, que eran lugares en las cuales entra presión y sale por distintas mangueritas. Bueno, ahí vamos a tener que utilizar tres, por ejemplo. Una para acá, otra para acá y otra para acá, porque estas tres son tres válvulas diferentes. Esto ya lo tenemos entonces definido. Cuando llegue el vástago al final, va a tocar acá, conmuta la válvula hacia el lado izquierdo, le da consenso de presión y presuriza esta válvula que, en este caso, va a tener que estar despresurizada de este lado para que se mueva. Si no, no se va a mover. Va a estar presurizada, pero sin mover. En el momento que el vástago empieza a retroceder, cuando le di la orden acá, empieza a retroceder, esto deja de estar apretadito o deja el sensor de tener consenso acá. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a volver a colocarse en esta situación, el cual descarga este tramo de la cañería y deja listo para que cuando le dé presión de este lado de nuevo, automáticamente pueda moverse. Bueno, si yo estudio esta valvulita es igual a esta. Lo que pasa es que va a tener consenso en otra posición.
Cuando el vástago esté en su situación bien guardado, le va a dar consenso acá y va a permitir que la presión pase de 1 a 2. En cuanto se empieza a mover el vástago, deja de aplicar acá el consenso y la válvula se coloca en descarga. Esto es lo que me está diciendo esta válvula. Pero como está combinada con esta otra, vamos a ver qué pasa en la combinación de ambas. Supongamos que el vástago está guardadito. Esta válvula está accionada, entonces deja pasar la presión hasta acá. Si esta válvula está en esta posición, esto es un enclavamiento, o sea que yo la muevo con la palanca, y esta palanca está en la posición de no dar consenso, va a estar acá. Y obviamente la presión me queda acá. No tengo continuidad de presión y esta válvula queda como quedó la última vez. ¿Y cómo quedó la última vez? Acá, en esta posición que está ahora. Si yo le doy consenso, clac, y muevo esta palanca y la dejo, acá la puedo soltar porque es un enclavamiento, y la dejo en esta posición, en esa posición le doy consenso y actúa esta válvula. Claro, como acá está en escape y esta otra está acá recogido el vástago en su posición más interior, digamos, actúa esta válvula, cambia a la posición izquierda y de 1 a 4 empieza a llenar la cámara izquierda de aire y el vástago sale. En cuanto sale un poquito el vástago, esta válvula deja de estar accionada. Entonces vuelve a descarga. Descarga esta zona. Llega acá, toca este vástago, este sensor, y el vástago vuelve. Como estaba descargada esto otro, ahora le da consenso de nuevo acá adentro. Y así empieza tiqui, 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 de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. ¿Hasta cuándo? Hasta que muevo esta válvula a la posición cerrada. Cuando muevo a la posición cerrada y descargo acá, la última que va a funcionar es esta, ya no puede funcionar esta primera, y entonces deja de funcionar y queda guardadito en la posición interior. Este es un sistema de automatización en la cual yo le doy un consenso a través de una palanca o una señal, que puede ser también eléctrica, y hasta que yo no le quito esa señal, el vástago va a ir tiqui, 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 va a ir de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, hasta que yo le quito la señal y siempre va a quedar guardado. Eso es lo que me dice esta combinación de elementos y esto es lo que me dice este diagrama simbólico, este plano simbólico que me está dando la oportunidad de llegar a este tipo de automatización, que es una válvula de 5 vías y 3 posiciones, y me daba la posibilidad de tener un parate en el medio y trabajar la posición que yo quiera de cualquier cilindro de este estilo o de un motor. Imaginemos que esto es un motor hidráulico y no un elemento de tipo cilindro. Ese motor, si yo tengo solamente 2 posiciones, tengo que funcione por un lado o que gire para el otro, pero en ningún momento lo podría parar. Yo necesito algún sistema que me corte la circulación del aire para poder pararlo y que ese motor, esa máquina o lo que sea esté en una posición quieta. Lo podemos hacer con este tipo de válvulas o lo podemos hacer quitándole, con una 5.2 también, pero quitándole acá en la entrada de la presión, bueno, cortándole la entrada de presión y listo, también se va a parar eso. Pero es muy probable que lo utilicemos de esta manera. Las posiciones izquierda o derecha, extrema izquierda o extrema derecha, son posiciones que siempre se van repitiendo, son posiciones en las cuales la línea o vía de presión, la 1, la tenemos hacia uno de las dos salidas o en la otra hacia la otra y que intercalamos los escapes, ¿sí? 5 o 3 a cada uno de las vías que viene desde el actuador.
¿Dónde ubicamos las diferencias? Bueno, lo hacemos justamente en las situaciones intermedias, en las posiciones medias. Ahí tenemos la diferencia realmente. Podemos tener centros, así se denominan, válvulas con centros o con posiciones centrales, es lo mismo, en donde tengamos, como en el caso de más arriba, todas las vías cerradas. Listo, se bloquean. Todas las vías se bloquean. O tener, por ejemplo, en la del medio, vías cerradas por la de presión, la que sería el número 1, y conectada a ese escape las otras dos, y quitarme la presión de todo el sistema. O al contrario, habíamos visto acá una idea de presión que me queda presurizada y en bypass el cilindro. Son distintos tipos de centros que tienen la diferencia de funcionamiento en qué va a pasar en el cilindro. Por ejemplo, si yo pongo un cilindro de doble efecto en esta posición, tengo cerrada una entrada y cerrada la otra entrada. ¿Qué va a pasar con ese cilindro? Queda bloqueado, yo no lo puedo mover, porque no le voy a poder ni sacar ni entrar absolutamente nada de presión mientras que esta válvula esté cerrada. ¿Qué pasa en esta situación? Y yo le doy escape, o sea que vacío todos los cilindros. Entonces me quedan vacíos de presión, quedaría fácil de moverlo. Lo mismo que en este, que si bien quedan a presión, también lo que estoy viendo acá que quedan bypaseados. Entonces yo, entre la presión de una cámara y la presión de la otra cámara, tengo la posibilidad de hacerlo mover. Bueno, ¿cuál vamos a usar? Y dependerá del funcionamiento que yo necesite en cada uno de los casos. Eso realmente es lo que me da a elegir una válvula u otra. Podemos seguir complejizando, en realidad todo lo que quisiéramos, las máquinas reales son bastante más complejas que esto, pero vamos de a poquito a ver diferentes sistemas, son ejemplos, puede haber otros obviamente, los cuales me permiten de alguna u otra manera ir arrimándonos a lo que es la lógica del diseño de la automatización neumática. Fíjense que si yo les muestro este diagrama así rápidamente, es probable que al principio lo vean, oh, qué complejo, qué difícil. Claro, si estuviéramos hablando de esto el primer día que empezamos a charlar, seguramente, mal que mal, sería como hablar o como tratar de leer algún escrito en chino para ustedes. Ya a esta altura uno va teniendo cierta cantidad de saberes que hace que puedan ir entendiendo básicamente estos sistemas. Ahora bien, vayamos al ejemplo que nos muestra la figura, en la cual vamos a ver que hay partes de este sistema que ya las tenemos entendido, como les dije hace un rato. Siempre va a pasar eso. Cuando uno va aprendiendo distintos tipos de automatización, va viendo que se empieza a repetir en muchos sistemas cosas que son normalmente básicas de la práctica. Acá tenemos un cilindro de doble efecto. Este cilindro de doble efecto tiene movimiento de salida y de entrada, continuo, sin parada en el medio. Entonces eso lo resolvemos básicamente con una 5.2, accionado, piloteado por neumática y con control de velocidad tanto a la ida como a la vuelta. Hasta ahí, cosas que ya sabemos, que ya hemos visto. ¿Qué estamos ahora incorporándole como nuevo? Bueno, acá tenemos ahora dos sensores, el A0 y el A1, dos posiciones de sensores, A0 y A1. Uno estamos viendo acá con el vástago retraído y otro con el vástago extendido, los dos sensores. Y lo que queremos es automatizar tanto la ida como la vuelta. Entonces, esta parte ya la vimos. Ponemos un sensor en A1. En vez de hacer el consenso manual cuando nosotros querramos para que vuelva, le estamos diciendo, bueno, mira, cuando el vástago llegó a este sensor, el sensor solito le va a decir, volvé. No voy a tener que darle yo la orden. Fantástico, acá está. Hasta ahí ya lo habíamos visto.
¿Y qué estamos colocando acá? Bueno, miren, acá estamos colocando otro sensor, idéntico al que vimos recién, y lo vamos a estar colocando acá, cuando el vástago está contraído. Bueno, en principio estamos dándole a este sistema un ida y vuelta automático. Hasta ahí parecería fácil, pero no es tan fácil porque todo esto se tiene que condecir con el flujo de aire. Nosotros tenemos que hacer que el flujo de aire sea real y que llegue hasta cada una de las cámaras como nosotros queremos. A su vez, estamos intercalando acá un arranque y parada con control manual y una válvula nueva que no habíamos colocado anteriormente porque ya la teníamos como válvula de inicio para que este sistema arranque o pare o que pare en alguna de las condiciones que nosotros queremos. O sea, nosotros queremos que el sistema pare exactamente en el momento que yo le doy consenso acá a la palanca, o queremos que pare, por ejemplo, que ese momento puede ser directamente al medio del movimiento, instantáneo, o queremos que pare siempre cuando terminó el funcionamiento. Por ejemplo, un caso de esos es el funcionamiento de los limpiaparabrisas, ¿no? El limpiaparabrisas de los autos modernos, antes vos lo cortabas y cortaba y quedaba en el medio cruzado ahí. Pero bueno, ya hace muchos años que el sistema de automatización es un poco más sofisticado y hace que el movimiento del limpiaparabrisas siempre termine cuando está guardado, cuando está horizontal y bien abajo para no dificultar la visión en el parabrisas. Si yo quiero que termine así el movimiento, es distinto a que corte o aborte el movimiento en una posición cualquiera, quede ahí. Tendríamos que armarlo de una forma distinta a la otra. Vamos a ver cómo armamos esto. Vamos a ir siguiendo, que es la única forma de saber si esto funciona. La otra forma es, bueno, o dibujarlo en el simulador o directamente armarlo en el sistema real y ponerlo a funcionar a ver si esto va a funcionar. Supongamos entonces que vamos a ver ahora simular nosotros con nuestra cabecita en este diagrama a ver cómo funciona la cosa. Esta parte ni la voy a decir porque ya la tenemos recontrasabida, entonces vamos a empezar desde esta parte que también ya la hemos visto en una anterior. Acá tenemos la línea de presión, acá tenemos un escape y acá tenemos la línea o vía que le va a dar pilotaje a esta válvula del lado derecho. Muy bien, esto lo vamos a tener cuando lo hagamos de verdad, vamos a tener que, obviamente, conectarlo a través de mangueras, etc. Por ejemplo, un caso. Esta línea de presión, fíjense que acá tenemos, en este sistema armado, una línea de presión acá, otra línea de presión acá y otra línea de presión acá. Son tres líneas de presión que vienen, en nuestro caso, de una línea general. ¿Cómo lo vamos a armar allá en el aula taller? Bueno, ¿se acuerdan lo que vimos, que les mostré al final de todo? Como esas cajas de pase que yo les decía, que eran lugares en las cuales entra presión y sale por distintas mangueritas. Bueno, ahí vamos a tener que utilizar tres, por ejemplo. Una para acá, otra para acá y otra para acá, porque estas tres son tres válvulas diferentes. Esto ya lo tenemos entonces definido. Cuando llegue el vástago al final, va a tocar acá, conmuta la válvula hacia el lado izquierdo, le da consenso de presión y presuriza esta válvula que, en este caso, va a tener que estar despresurizada de este lado para que se mueva. Si no, no se va a mover. Va a estar presurizada, pero sin mover. En el momento que el vástago empieza a retroceder, cuando le di la orden acá, empieza a retroceder, esto deja de estar apretadito o deja el sensor de tener consenso acá. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a volver a colocarse en esta situación, el cual descarga este tramo de la cañería y deja listo para que cuando le dé presión de este lado de nuevo,
automáticamente pueda moverse. Bueno, si yo estudio esta valvulita es igual a esta. Lo que pasa es que va a tener consenso en otra posición. Cuando el vástago esté en su situación bien guardado, le va a dar consenso acá y va a permitir que la presión pase de 1 a 2. En cuanto se empieza a mover el vástago, deja de aplicar acá el consenso y la válvula se coloca en descarga. Esto es lo que me está diciendo esta válvula. Pero como está combinada con esta otra, vamos a ver qué pasa en la combinación de ambas. Supongamos que el vástago está guardadito. Esta válvula está accionada, entonces deja pasar la presión hasta acá. Si esta válvula está en esta posición, esto es un enclavamiento, o sea que yo la muevo con la palanca, y esta palanca está en la posición de no dar consenso, va a estar acá. Y obviamente la presión me queda acá. No tengo continuidad de presión y esta válvula queda como quedó la última vez. ¿Y cómo quedó la última vez? Acá, en esta posición que está ahora. Si yo le doy consenso, clac, y muevo esta palanca y la dejo, acá la puedo soltar porque es un enclavamiento, y la dejo en esta posición, en esa posición le doy consenso y actúa esta válvula. Claro, como acá está en escape y esta otra está acá recogido el vástago en su posición más interior, digamos, actúa esta válvula, cambia a la posición izquierda y de 1 a 4 empieza a llenar la cámara izquierda de aire y el vástago sale. En cuanto sale un poquito el vástago, esta válvula deja de estar accionada. Entonces vuelve a descarga. Descarga esta zona. Llega acá, toca este vástago, este sensor, y el vástago vuelve. Como estaba descargada esto otro, ahora le da consenso de nuevo acá adentro. Y así empieza tiqui, 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 de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. ¿Hasta cuándo? Hasta que muevo esta válvula a la posición cerrada. Cuando muevo a la posición cerrada y descargo acá, la última que va a funcionar es esta, ya no puede funcionar esta primera, y entonces deja de funcionar y queda guardadito en la posición interior. Este es un sistema de automatización en la cual yo le doy un consenso a través de una palanca o una señal, que puede ser también eléctrica, y hasta que yo no le quito esa señal, el vástago va a ir tiqui, 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 va a ir de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, hasta que yo le quito la señal y siempre va a quedar guardado. Eso es lo que me dice esta combinación de elementos y esto es lo que me dice este diagrama simbólico, este plano simbólico que me está dando la oportunidad de llegar a este tipo de automatización, que es una válvula de 5 vías y 3 posiciones, y me daba la posibilidad de tener un parate en el medio y trabajar la posición que yo quiera de cualquier cilindro de este estilo o de un motor. Imaginemos que esto es un motor hidráulico y no un elemento de tipo cilindro. Ese motor, si yo tengo solamente 2 posiciones, tengo que funcione por un lado o que gire para el otro, pero en ningún momento lo podría parar. Yo necesito algún sistema que me corte la circulación del aire para poder pararlo y que ese motor, esa máquina o lo que sea esté en una posición quieta. Lo podemos hacer con este tipo de válvulas o lo podemos hacer quitándole, con una 5.2 también, pero quitándole acá en la entrada de la presión, bueno, cortándole la entrada de presión y listo, también se va a parar eso. Pero es muy probable que lo utilicemos de esta manera. Las posiciones izquierda o derecha, extrema izquierda o extrema derecha, son posiciones que siempre se van repitiendo, son posiciones en las cuales la línea o vía de presión, la 1, la tenemos hacia uno de las dos salidas o en la otra hacia la otra,
y que intercalamos los escapes, ¿sí? 5 o 3 a cada uno de las vías que viene desde el actuador. ¿Dónde ubicamos las diferencias? Bueno, lo hacemos justamente en las situaciones intermedias, en las posiciones medias. Ahí tenemos la diferencia realmente. Podemos tener centros, así se denominan, válvulas con centros o con posiciones centrales, es lo mismo, en donde tengamos, como en el caso de más arriba, todas las vías cerradas. Listo, se bloquean. Todas las vías se bloquean. O tener, por ejemplo, en la del medio, vías cerradas por la de presión, la que sería el número 1, y conectada a ese escape las otras dos, y quitarme la presión de todo el sistema. O al contrario, habíamos visto acá una idea de presión que me queda presurizada y en bypass el cilindro. Son distintos tipos de centros que tienen la diferencia de funcionamiento en qué va a pasar en el cilindro. Por ejemplo, si yo pongo un cilindro de doble efecto en esta posición, tengo cerrada una entrada y cerrada la otra entrada. ¿Qué va a pasar con ese cilindro? Queda bloqueado, yo no lo puedo mover, porque no le voy a poder ni sacar ni entrar absolutamente nada de presión mientras que esta válvula esté cerrada. ¿Qué pasa en esta situación? Y yo le doy escape, o sea que vacío todos los cilindros. Entonces me quedan vacíos de presión, quedaría fácil de moverlo. Lo mismo que en este, que si bien quedan a presión, también lo que estoy viendo acá que quedan bypaseados. Entonces yo, entre la presión de una cámara y la presión de la otra cámara, tengo la posibilidad de hacerlo mover. Bueno, ¿cuál vamos a usar? Y dependerá del funcionamiento que yo necesite en cada uno de los casos. Eso realmente es lo que me da a elegir una válvula u otra. Vamos a ver un sistema de accionamiento manual, retorno automático, pero temporizado. ¿Qué es temporizado? Bueno, que el retorno, para que retorne el vástago y entre, va a tardar un cierto tiempo. ¿Cómo se hace? En la actualidad, muy simple. Se hace con un PLC, con un temporizador electrónico, con un microprocesador diseñado al efecto o tomado y programado por uno, con un pequeño Arduino, muchas formas, ¿sí? Hace unas décadas eso no existía, o por lo menos no era de simple acceso, era muy caro. Ahora, al contrario, es extremadamente económico. Toda la automatización posible de cualquier máquina se podía hacer o mecánica o, en este caso, de una forma mecánica especial que es neumática. ¿Y cómo se podía hacer un temporizador? O sea, que demore un cierto tiempo una señal para actuar. Bueno, fíjense qué ingenioso este sistema. Vamos a describir. Por un lado, este paquetito, como les vengo diciendo, este paquetito ya lo tenemos muy definido, ya lo vimos en muchos casos anteriores. Voy a volver a repetirlo para repasar, pero van a ver que ya lo tenemos aprendido. Una válvula 5.2 de las de siempre, con acceso a 4 de 1 a 4 del lado izquierdo, de 1 a 2 del lado derecho, dándole presión a la parte de la cámara derecha o dándole presión a la parte de la cámara izquierda, según la posición que tome esta válvula, que es una válvula controladora y que se acciona remotamente por presión neumática a través de válvula 3.2 del lado izquierdo, 3.2 con pulsador manual y otra válvula 3.2 también con pulsador mecánico, de rodillo mecánico, que va a estar, acá me lo dice, con un sensor, en este caso mecánico de contacto, a 1 en esta posición de extensión del vástago. Hasta ahí tenemos algo que venimos ya conociendo.
Si no estuviera este paquetito intermedio y esta presión directamente fluyera el aire hasta 1,2, listo, sería ya un sistema que hemos visto antes. Podríamos agregarle el control de velocidad del vástago de un lado y del otro, y el control acá con este símbolo interno de amortiguación de ambos lados y regular. Eso son símbolos ya conocidos, el funcionamiento que hasta ahora venimos conociendo. ¿Qué sería lo nuevo de este sistema temporizado? Es este paquetito. ¿Cómo funciona esta parte? Bien, ¿qué tenemos acá? Otra válvula 3.2. Enseguida la identificamos. Entrada de presión, que viene de la línea de presión, igual que acá e igual que acá. ¿Sí? Todas estas líneas están provistas de presión de una misma línea de presión que puede estar acá abajo. Yo puedo dibujar esquema con todas líneas que vayan entrando, y de acá venimos del compresor o venimos del depósito de aire a presión, seguramente con un FRL en el medio, o con el sistema de mantenimiento que necesitemos para el caso. Vamos a ir. Válvula 3.2, pilotada neumáticamente, en este caso desde la línea que le da el consenso cuando llega a fin de carrera. Si no estuviera todo esto, el consenso es automático, es instantáneo, chic, chic, listo, cambia acá y vuelve instantáneamente. Pero fíjense que tenemos un sistema intermedio de un depósito de aire, obviamente, de un depósito de aire, el cual es llenado cuando le da consenso esta válvula y empieza a llenar el aire, empieza a fluir el aire acá. Esto yo lo regulo, la cantidad de aire que pasa por acá yo la regulo, y antes de accionar esta válvula, que le va a dar la opción de tener presión de aire acá y poder conmutar la válvula para que vuelva el vástago a entrar, tarda en llegar a presionar acá. ¿Por qué tarda? Porque primero el aire entra acá y tiene que acumular una cierta presión acá, está graduada en este tipo de válvulas, para que accione de este lado la válvula. No sé si me expliqué bien. Una vez que el vástago llegó a fin de carrera, acciona esta válvula, le da consenso acá, porque deja pasar de 1 a 2, empieza a entrar el aire por acá, pero muy lentamente, porque yo lo regulo con esta válvula. Primero llena este depósito, y una vez que juntó cierta cantidad de presión acá, o sea, en toda la línea, acciona esta válvula y ahí sí le da el consenso para que vuelva el vástago hacia adentro. En cuanto el vástago empieza a entrar, ¿qué sucede? Se despresiona esta válvula. Escapa la presión de este lado. Y como escapa la presión de este lado, ya no tenemos esta presión y esta válvula tiene un sistema, ven acá, ¿sí?, de servomecanismo, que en cuanto no tiene presión de este lado, toma la presión que había acá y produce un escape rápido. Bien, es un sistema un tanto complicado para la visión de hoy, del día de hoy, que quiero decir, de la actualidad. ¿Por qué? Porque electrónicamente lo resolvemos mucho más económico y mucho más simple. Esto es un depósito que tiene un valor importante. Esto es otra válvula más, otra más que tendríamos que ubicar en este sistema. ¿Cómo sería un sistema moderno? Muy bien, yo coloco acá un actuador conectado a un microprocesador que con un delay, con un temporizador electrónico, le da la orden con un pulso eléctrico a esta válvula para que haga entrar el vástago, tantos segundos, minutos o lo que yo quiera de tiempo después. Ustedes preguntarán, por otro lado, ¿y entonces por qué me enseña estas cosas? Bueno, esto es didáctico, esto es
entender funcionamiento de la neumática. Aunque no utilicemos específicamente este sistema en ningún sistema futuro que vayamos a programar nosotros, sí este sistema de poder tener un flujo de aire acotado que tarde un cierto tiempo en llegar a presurizar un sistema dado, en este caso la entrada de esta válvula, es interesante de conocerlo. ¿Por qué? Porque así se comporta el aire, a diferencia, por ejemplo, de la hidráulica. Yo no podría hacer este sistema hidráulicamente, porque no se comprime el líquido. El aire sí, yo lo voy juntando acá y de a poco va juntando presión. Si esto fuera líquido, entra el líquido y la presión es casi instantánea. Yo no podría tener un temporizador de mucho tiempo. Enseguida acumula presión porque una vez que llenó esto, pum, levanta presión en todo el sistema. Acá tarda, porque yo le voy dejando pasar muy despacito el aire y tarda un cierto tiempo en poder llenar este depósito y después presurizarlo y llegar a una cierta presión. Esto era un temporizador neumático. Vamos a ver un sistema de válvulas I, en inglés, válvulas I, pero en la lógica. ¿Cómo se entiende esto en la lógica? Fíjense, yo pongo en cascada, se llama, o en serie, dos válvulas muy simples, pueden ser cualquier tipo de válvula, pero estas son válvulas muy simples, 3-2 también, de las que venimos viendo recién. Y fíjense que para tener consenso en Z, o sea, para que en esta línea, que denomino Z, tenga flujo de aire, tenga presión de aire, yo tengo que accionar la Y, accionar la I. Si yo acciono la I, ¿qué pasa? Me da consenso 1-2, ¿no? Esto ya lo sabemos. Vamos a la posición izquierda, y en la posición izquierda, acá, tengo consenso. ¿Qué pasa con la X? Lo mismo. Pero entonces, para que llegue la presión de acá hasta Z, los dos botones tendrían que estar apretados. Con apretar uno no me alcanza. Ninguno de los dos individualmente me alcanza para dar consenso a la salida. Esto es un típico caso de automatización en los cuales, para tener consenso final, necesito de ambas señales, en este caso son botones manuales, pero podrían ser señales eléctricas o electrónicas, ambas señales tienen que tener consenso al mismo tiempo para que yo tenga la señal principal. Esto es básico en lo que denominamos la válvula AND o la señal lógica AND o la I. Las dos X e Y tienen que estar accionadas para yo tener consenso. Esto es bastante simple, no hay mucho más que podamos agregar. Una válvula O, una válvula o una o la otra. ¿Cómo trabajamos de esta manera? Con una selectora de 3 vías. ¿Recuerdan las válvulas selectoras que vimos hace un par de días, un par de clases en realidad? Para tener consenso en Z, basta que yo accione o la Y o la X, cualquiera de las dos, armado desde este sistema en paralelo, que yo pueda accionar, voy a tener consenso en Z. Físicamente, ¿cómo actúa? Esta válvula selectora, vuelvo a repetir porque ya lo vimos en su momento, doy consenso acá en el pulsador X, esta válvula 3-2, como ya estamos cansándonos de ver, da consenso 1-2, entra la presión de aire acá, movería la selectora hacia el otro lado, cierra, tiene que cerrar, ¿ven? Porque si no se me iría el aire por acá. Cierra, obtura esta selectora del lado derecho y da consenso para que venga por C. Si yo pulsara I, el botón I, vendría por acá, como está dibujado, y también le da consenso a Z. O sea, tanto X individualmente como Y individualmente me dan consenso en Z. Esta sería un sistema o cualquiera de las dos señales, tanto la X como la Y, le dan consenso a la señal Z. Bueno, vamos a aplicar, fíjense, dos formas
de automatización, un tanto distintas, pero aplicando la automatización tipo I. Yo quiero trabajar con un cilindro de simple efecto, haciéndolo mover, como ya también conocemos, esto ya lo sabemos, ahora vamos a aplicar lo que vimos recién. Si yo le doy consenso acá arriba, aprieto este botoncito, hago unir 1 con 2 acá, pero esta otra sigue abierta. Está claro, ¿verdad? Tengo que apretar este botón y tengo que apretar este otro botón para que se mueva el vástago hacia afuera. Ahora bien, cualquiera de los dos que yo desafecte y hago escapar, ¿ven? Cualquiera de los dos que yo suelte, el vástago va a volver a entrar. Este es un tipo de automatización. Yo podría tener otro tipo de automatización o quisiera tener otro tipo de automatización que, por ejemplo, tenga que soltar los dos botones para que el vástago vuelva, no uno solo. O sea, apretar los dos botones para que el vástago salga, pero además desapretar los dos botones para que el vástago vuelva. Por ejemplo, y sería distinto el armado que yo tendría que hacer para lograr esa automatización. Veámoslo acá a la izquierda, en este otro armado. Acá se me borró, pero imaginen que hay otro pulsador exactamente igual que este. Exactamente igual. Acá hay otro igual. Falta acá terminar el dibujo. Bueno, ¿cómo funciona esto? Tengo acá la línea de presión principal que va a ser la que va a mover el sistema, o por lo menos la que va a mover el vástago. Y acá tenemos la entrada de lo que denominábamos el control del sistema. ¿Sí? Esta es una válvula, entonces, que va a mover el vástago. Y estas válvulas van a ser el sistema de control de este sistema de movimiento. ¿Cómo actúa? Bueno, esto es esto. Esto es esto. Entonces, yo tengo que apretando este solo, se traba acá. Que apretando este solo, y este no le di consenso, para lograr que esto cambie y que yo pueda mover el vástago, voy a tener que tener consenso tanto acá como acá. El resultado final es el mismo. El resultado final es el mismo. ¿Pero por qué existe este sistema? Porque yo acá puedo tener distintas presiones. Esta es una presión de trabajo, que es la que realmente va a ser el trabajo acá, y esta puede llegar a ser una presión de control, que puede ser una presión mucho más pequeña y que seguramente, si yo tengo un sistema nada más que esto en una máquina, no me va a hacer diferencia que yo utilice la cantidad de aire que tenga que utilizar acá, porque es una sola válvula controlada a distancia. Pero si yo tengo una máquina compleja en la cual los sistemas de control son muy complejos, neumáticamente, muchas veces se utiliza baja presión y poco caudal de aire para mover las válvulas y solamente se deja alta presión, estoy hablando de 6 kilos, por ejemplo, ¿sí? Y los volúmenes de aire necesarios para llenar todo esto. No es lo mismo la cantidad de aire que yo necesito para llenar todo esto, el control que puede haber para mover una válvula. Acá es ínfimo. Un poquito de presión, si es servomotorizada sobre todo, y con muy poca presión y caudal, yo puedo mover esta valvulita. Entonces, muchas veces los sistemas de control, así como sucede eléctricamente, que yo tengo la electricidad de potencia para hacer mover motores grandes, etcétera, y después por ahí tengo en baja potencia hasta continua, por ejemplo en 12 volt, 24 de continua, todo el sistema de relé para el mando. Bien, son sistemas I. Y fíjense este otro.
Acá tenemos un sistema que denominamos O. En este caso, tenemos entonces la línea de presión, acá con su símbolo, que viene, como siempre digo, del compresor o puede venir directamente de una línea principal. Este punto negro da idea de una unión, son dos cañerías que se unen, o sea, acá es una T definitiva. La línea de presión sigue por acá o sigue por acá. ¿Cómo es el sistema de control justamente de este cilindro? Simple efecto, con una cámara y una sola vía de entrada, a través de dos válvulas 3-2 de accionamiento manual, las cuales combinadas de esta manera, para tener consenso y poder mover este vástago hacia afuera, cualquiera de las dos, por eso es un sistema o la de arriba, o la de abajo, que estén combinadas, va a tener el consenso de salir. Y obviamente, cuando las dos estén sin ser apretadas, va a tener el escape y la vuelta del vástago hacia adentro. Esa es la explicación. Ahora, la explicación física es lo que nosotros tenemos que entender, es lo que pasa realmente ahí adentro. Tenemos presión positiva, acá, si esta no está apretada, se me termina el circuito, queda bloqueada acá, vamos a ver qué pasa por acá, si acá, bueno, queda bloqueada también de este lado, ambas válvulas sin accionar. Si accionamos la de abajo solamente, porque esto es O, si accionamos la de abajo solamente, le damos consenso 1-2, venimos por acá, y entonces acá la flecha al revés me está queriendo indicar que el dibujo ahora es distinto al que tendríamos en su momento. Si yo cambio esta posición y le doy consenso acá, ya tendría que hacer otro dibujo para poder ver lo que está pasando. Me lo tengo que imaginar. ¿Y cómo me lo imagino? Bueno, que la presión positiva ahora viene por acá, esto está combinado acá y sigue hacia la cámara y el vástago sale. Yo, en ese caso, si dibujara la posición está apretada, esta flecha cambia de sentido. Esta posición sería la que comanda acá y esta flecha al revés y sube. Supongamos el otro caso, que apretamos solamente la de arriba. Bueno, más fácil, ¿no? Viene por acá, sube, como le di consenso 1-2, directamente sale el vástago. Seguimos con otro sistema. Parecido, podríamos decir que muy similar en cuanto a al movimiento básico del vástago de salida y entrada. Esto lo hacemos con un solo pulsador, no necesitamos una válvula O, en este caso, yo necesito dos pulsadores o de un lado o del otro, digamos, para que esto funcione. Ahora lo que vamos a ver es que tenga una velocidad lenta a la salida y una velocidad rápida a la entrada. No es la única forma de armar este sistema, ¿eh? Se puede hacer de otra manera, pero bueno, vamos a interpretar este caso, que son casos didácticos, como siempre les digo. Estos son algunos casos didácticos para entender el funcionamiento. Después nosotros podemos inventar muchos otros, podemos diseñar diferentes sistemas que hagan accionar actuadores de diferente manera. Vamos con esto. Un consejo que siempre les doy cuando doy estos cursos, cuando uno se enfrenta, estos son muy simples y de una mirada nomás ya más o menos entendemos, o diferenciamos o vemos y reconocemos rápidamente los símbolos que están, ¿no?, aplicados en este diseño. Pero cuando se complican un poco más, yo les recomiendo tres pasos a seguir para entender el funcionamiento global de cualquiera de estos diseños. El primero es identificar puntualmente, individualmente, cada uno de los símbolos, cada uno de los elementos que estamos poniendo en juego.
por ejemplo, en nuestro caso es muy simple, pero después cuando tenemos más elementos, es una buena fórmula para empezar. ¿Qué elemento es este? ¿Qué símbolo es este? Listo, lo tengo identificado. Un actuador de simple efecto, una sola cámara, con retroceso por resorte. Bien, esto lo hago mentalmente. ¿Esto qué es? Esto era una selectora tipo O de un lado o del otro, con amortiguación de ruido de escape y escape rápido. ¿Qué tenemos acá? Una válvula unidireccional de control de flujo. Acá me está diciendo un 35% del caudal, pero eso es un ajuste que yo le doy. El regulable sí, acá hay una flecha cruzada que me está diciendo que yo la puedo regular. ¿Y acá qué tenemos? Típica válvula 3.2, con pulsador manual y retorno del pulsador por resorte, con un escape, una línea de presión y una de utilización. ¿Y acá qué tenemos? Bueno, la línea de presión. Listo. Tengo identificado todo. ¿Por qué? Porque si no tengo identificados todos, hay alguno que no sé, lo busco y ya lo identifico y puedo entender lo que está pasando. Segundo, entender cómo funcionan las válvulas. ¿Qué están haciendo cada una de las válvulas? En principio por separado. ¿Tengo identificada esta válvula? Sí, es muy simple, ya la recontra conocemos. Una 3 muy bien. ¿Cómo está accionando? Bueno, ojo, me da consenso cuando no estoy apretando el pulsador, porque podría ser al revés, podría ser esto intercambiado acá, y cuando yo no aprieto el pulsador, escape, o sea, invertidas las posiciones. Acá tenemos esta otra válvula que es un escape rápido, y esta cómo funciona. Cuando le doy presión de la izquierda, obtura el escape, entonces le doy consenso acá, cuando le doy presión del otro lado, desde el lado derecho, porque la presión la toma de acá, entonces obtura del lado izquierdo, entonces hace un escape rápido por acá. ¿Por qué está colocada esta acá? ¿Y por qué está colocado esto acá y esta acá? Es el siguiente paso, es entender la lógica del funcionamiento del sistema en general. Eso en algunos sistemas se puede complicar un poco más, hay que hacerlo paso a paso e ir entendiéndolo, combinar varias situaciones al mismo tiempo. Pero si yo ya tengo identificado primeramente todos los símbolos, identificado cómo acciona, cómo está haciéndola funcionar cada una de sus válvulas por separado, cuando empiezo a ver la totalidad, tengo un buen paso ya dado, porque si no, encarar un sistema completo a veces se complica. Vuelvo a repetir rápidamente el funcionamiento de esto. Cuando yo le doy esta posibilidad al aire sin apretar el botón continuamente, ¿sí? La posibilidad del aire va a salir lentamente. Lentamente va a salir el vástago. Cuando yo aprieto este pulsador, le doy escape a esta presión, le dejo salir la presión, ahora es rápidamente, ¿ven? Rápidamente, por eso es unidireccional esta, controlo la entrada de aire lentamente, pero cuando yo quiero hacer volver esto hacia atrás, lo hago rápidamente, porque esto al instante se va, escapa. Al irse la presión de este ramal, se va la presión de acá adentro también. ¿Por qué? Porque ahora le gana, acuérdense que esto estaba acá, cuando lo hice entrar. Cuando se va la presión de este ramal, la bolita, digamos, el obturador, se corre a la izquierda porque de este lado tenemos la presión que tenemos acá adentro. Y la hacemos escapar rápidamente por ahí. Todo se hace en un instante. Se va la presión de acá rápidamente, en ese instante cambia el obturador de lugar, desde la derecha hasta la izquierda, y entonces me queda libre acá para que se vaya el aire directamente a escape y el vástago rápidamente vuelva a su posición C. Bien, esto es lo que les decía recién, justamente. Bueno, hay veces que se empieza a complicar un poco este tipo de sistemas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer
lo que hicimos recién, identificar los elementos. Todavía siguen siendo simples, pero bueno, ya estamos combinando varias cositas. Esto ya lo sabemos, ni lo voy a explicar. Válvula 3.2, similar a la anterior, donde tenemos ahora el escape en su posición no accionada. Si yo acciono a través de una presión de aire esta válvula, que sería por definición la válvula de control de este cilindro, y estas, las válvulas de pilotaje. Entonces, si yo acciono acá, le estoy dando la presión necesaria para que este vástago salga. Ven acá la línea de presión que viene directamente de la presión principal, de la línea principal de presión, y voy a tener la salida de este vástago. Para eso tengo que tener presión acá. ¿Por qué? Porque si no tengo presión acá, el resorte le gana y me la coloca en escape, o sea, en la posición que está dibujada en este momento. Entonces yo tengo que llegar de alguna manera a la presión. Muy bien. ¿Qué otra cosa tengo en este sistema? Otra válvula exactamente igual que esta. Fíjense. Exactamente igual que esta. Ya la tengo identificada. Vengamos por acá, que ya las tenemos más identificadas también. Es una válvula 3.2, similar a esta, pero accionada manualmente. Y esta, una válvula 3.2, accionada manualmente, pero fíjense, esto es interesante rápidamente de identificar. Al revés. Cuando yo aprieto el pulsador, le doy escape. Y si no aprieto el pulsador, le doy consenso de que siga la presión este sentido. Muy bien. O sea que es parecida, si le doy escape, no, en este caso es la 1. Esta y esta son similares. Estas dos pilotadas con presión, esta pilotada con botón, digamos, manual. Pulsador manual, lo mismo. ¿Qué es lo que me está queriendo indicar este sistema? Bueno, yo lo que imagino que lo que quisieron graficar acá y hacer funcionar es un botón de marcha y un botón de paro. ¿Cómo lo ejemplifican neumáticamente? Con un botón de marcha le damos salida hacia afuera, con el botón de paro le damos entrada hacia adentro. Esa sería la idea. Vamos a ver cómo esto lo podemos generar neumáticamente. Vamos a ver primero qué está ocurriendo con lo que tenemos dibujado, que es lo más fácil. A ver, con lo que está dibujado, ¿qué está ocurriendo? Ninguno de los dos botones están apretados, el vástago está totalmente metido adentro, esta válvula obviamente está en escape, por eso el vástago está adentro. Esta otra presión, acá la tenemos anulada, cerrada, acá la tenemos cerrada, y acá la tenemos cerrada, o sea que está todo bloqueado, la presión acá quedó en escape, y acá también quedó en escape, y acá quedó en escape, o sea, está todo el sistema despresurizado, todo el sistema despresurizado, y las presiones bloqueadas acá, acá y acá, o sea, sin permitirle entrar al sistema. Esto es lo que me está diciendo este dibujo. En posición, generalmente se hacen, cuando son dibujos así en papel, en los planos se hace esto. Se lo dibuja en la posición de reposo, se dice. Por ejemplo, en la posición donde acá no le está dando, ¿sí?, ningún consenso, acá no le estoy dando ningún consenso, por eso está en la posición que está dibujada en estas posiciones de las válvulas. Vamos a comenzar entonces el funcionamiento dándole consenso y cambiando a la posición acá izquierda. 1, 2, le dejo pasar la presión en este sentido. Claro, como viene presión de este lado, ¿qué va a pasar con esta selectora? Obtura el lado derecho y deja pasar
por el lado de 1 a 2, izquierdo, llegamos a dar consenso a esta válvula, entonces acá terminó la parte esta de pilotaje primera, damos consenso acá, dejamos pasar la presión por aquí, piloteamos esta, movemos a la izquierda y el sistema se empieza a mover a la derecha. Hasta ahí, fácil. Pero ojo, acá tenemos, cuando le damos consenso de presión acá, la presión empieza a abrir acá. Esto, si no está apretado, cierra acá. Acá podríamos decir, bueno, pero se contradice. Se contradice. ¿Por qué se contradice? Bueno, porque acá le estábamos dando presión de este lado. Bueno, la presión viene por acá cuando yo suelto el botón. Hasta que yo no suelto el botón, primera presión había pasado la bolita acá. Obviamente hicimos todo este movimiento, viene la presión por acá, deja pasar acá la presión, ¿ven? Y acá está la espera, porque la presión que llegó acá es la misma que está acá, y esta bolita está acá. Como no hay una diferencia de presión, mientras que yo mantengo apretado el botón de marcha, acá no hay cambio. Cuando despego el botón de marcha, ahí sí, capo, baja la presión del lado izquierdo de la selectora, y ahora sí esta presión le gana. Esta presión le gana, cambia la selectora a obturar a la izquierda, deja pasar presión acá y acciona esta. No, en realidad no la acciona porque ya estaba accionada de antes, pero queda acá en espera. Me queda presurizada toda esta zona. Ok, sigue saliendo el vástago. Sigue saliendo el vástago, porque todavía yo solamente le di el motor, el botón de marcha. Esto no cambió. No cambió. Aprieto el botón de parada. ¿Qué pasa acá? Cambia y esto va a escape. Despresurizo toda esta línea. Despresurizo toda esta línea. La despresurizo por acá y acá también, si esto estaba con presión. ¿Qué sucede entonces? Esta pasa acá y esta pasa acá. Se despresuriza. Baja y vuelve a entrar. Veamos el caso de la derecha. Es similar. Tengo una llave de marcha y una llave de paro, perdón. O sea, una llave o un botón o una señal, como quieran verlo, de salida del vástago y otra de entrada del vástago. Vamos a hacer paso a paso como venimos. Primero, identificar los símbolos. Bueno, acá es fácil porque son exactamente los mismos que utilizamos acá. Entonces, ya los tenemos identificados. Identifiquemos las válvulas. Bueno, muy parecidas, ¿no? Es exactamente igual que esta. Acá tenemos esta otra que también es igual. Acá tenemos esta al revés que esta. Perdón, que es igual a esta. Y esta que es igual a esta. O sea, que los sistemas de elementos son iguales. Pero no la forma de conectarlos. La forma de conectarlos está diferente, fíjense. Acá tenemos esta llave de parada acá. O sea, esto está conectado acá. Esta está colocada acá. Y acá una llegada directa. Vamos a tratar de entender cuál es la diferencia entre poner esta válvula acá o dejarla donde está. ¿Cómo está el sistema así dibujado, en reposo? Ninguno de los dos botones está apretado. Acá esto está en escape. O sea que el cilindro está dentro, obviamente. Acá está en escape, está despresurizado esta parte y esta también. Y esta está en escape, así que acá esta parte también está despresurizada. Todo el sistema está sin presión. Bien, lo chequeé. Vamos a la puesta en marcha. Aprieto este botón, doy consenso 1, 2, entra la presión, como de este lado estaba despresurizado, esta bolilla de la selectora pasa a la derecha, deja pasar por el lado izquierdo, como esta no está apretado, sigue su paso, pilotea neumáticamente esta bola 3-2, le da consenso, por un lado le da consenso acá, el cilindro sale,
y por el otro tengo que ver qué está pasando acá, tiene una consecuencia. Viene hasta esta vía de la selectora de la derecha, pero como seguimos apretando el botón de este lado, no pasa nada. Queda la presión de este. Cuando desapretamos el botón, ahí sí tenemos esta vía presurizada. Ahora estamos en la situación del cilindro salido o saliendo, esto en la posición izquierda, acá en la posición izquierda, porque todo esto está presurizado, y lo único que está despresurizado es esto que yo lo solté. Entonces, esta partecita, pero acá está bloqueado la selectora a la izquierda. Yo esto ya lo solté. Funciona para allá. Si esto fuera un motor, funcionaría para este lado. Ahora, aprieto esta válvula. ¿Y qué hace? Manda a escape. Despresuriza esta línea y además va a despresurizar esta línea, porque esta línea se despresuriza acá. Como tiene presión, mantiene la bolilla de este lado. Cuando yo mando a escape acá, escapa por aquí y escapa por aquí. Al escapar, porque esta se despresurizó, se volvió a esta, también despresuriza esta zona y escapa y esto vuelve. Vamos ahora a trabajar con algo un poco más distinto, de doble efecto, donde tenemos dos vías, la 2 y la 4, para moverlo hacia un lado o hacia el otro. Tenemos la entrada de presión principal, donde en una de las posiciones va hacia 2, en la otra va hacia 4. Vamos identificando símbolos, válvulas selectoras como las que vimos recién, válvulas de control de flujo, unidireccionales, o sea que controlan el flujo en esta alimentación de la válvula 3.2, lo mismo de un lado que del otro. Una válvula 3.2 para darle el consenso principal a pedal. Acá habíamos dicho que esto está mal. ¿No? La presión son válvulas 3.2 piloteadas a través de presión neumática, válvulas selectoras, como venimos viendo, una válvula 5.2 de control de este cilindro de doble efecto, y una válvula 3.2 accionada con un pedal, pero podría ser por cualquier otro método, en la cual tenemos una entrada de presión y un escape. Estos simbolitos están al revés. El 3 está bien, es el escape, y la entrada a presión, el consenso, está acá. Entonces, estos simbolitos tendrían que ir al revés. Arriba, el triángulo para arriba acá, y el triángulo para abajo en el escape. Muy bien. Cuando apretamos el pedal, le damos presión aquí, vamos a tener esta selectora hacia este lado y esta selectora hacia este otro lado. Pero para seguir con lo que veníamos viendo hasta recién, vamos a ver qué está pasando en este caso, en el cual no está este pedal accionado, que es el caso generalmente en el cual se hace el dibujo cuando es así en papel. Yo hago el dibujo cuando no acciono la válvula principal de control, que sería esta. La señal entra por acá. Entonces, en este momento está a escape, esto está despresurizado. Si esto está despresurizado, acá está despresurizado esto, en este caso tenemos la presión de este lado, ¿ven? Porque quedó así, porque el cilindro está metido adentro. Es lo que me está diciendo el dibujo. En este caso, me quedó esta válvula de este lado, la presión acá. Entonces, si tengo presión acá, y esto está presurizado, acá tengo presión también. Y si tengo presión acá, esta está de este lado. Y si tengo presión acá, ya entró en esta válvula, por un lado, y tengo la presión que viene acá, obturada, para que continúe, pero la válvula de este lado.
o sea, en escape. De este otro lado está despresurizado, entonces me quedó al revés. Me quedó esta selectora de este lado, acá despresurizado. ¿Por qué despresurizado? Porque acá va escape, ¿ven? Esta línea tiene que estar sin presión. Entonces me quedó acá sin presión. Al quedar sin presión todo esto, esto quedó sin presión. Obviamente, la presión la tengo acá en este momento y el vástago está metido adentro. ¿Qué pasa cuando yo aprieto el pedal? Aprieto el pedal, hago consenso acá, presurizo acá, automáticamente, ¿qué pasa? Esto, ¡plac!, se pone acá. ¿Y acá qué está pasando? Queda de este lado. Al quedar de este lado, vamos por el lado izquierdo a ver qué pasa. Ahora esto está con presión. Viene acá, perdón, viene acá, le doy presión acá, esto acciona en un instante la válvula acá y mueve esta válvula. Al mover esta válvula, saco el vástago. Porque 1,4 saca el vástago. A su vez, como le mandé presión acá, a esta línea, que está unida con una T acá, tengo que por acá pasa presión. Lo que pasa es que pasa más lento. Al pasar más lento, le da un cierto tiempo, que no tiene que ser mucho, para mover esta válvula. Accionar esta válvula y dar escape para acá. Esto es muy común que se haga. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Automáticamente le doy consenso acá, esta válvula estaba acá, estaba en esta posición derecha, acciono esta, instantáneamente acciono esta, ¡plac!, y la cambio de lugar. Luego de unos segundos, otra vez me acciona esta. Al accionar esta válvula, la dejo en la posición de escape. ¿Ven? Acá me escapa la presión de aire que había acá a la izquierda y esto se despresuriza. Al despresurizar, no cambia la posición esta, porque todavía yo no le di consenso de este otro lado. ¿Cuándo le doy consenso de este otro lado? Presión de este otro lado. Cuando suelto el pedal, que fue lo que vimos cuando el pedal no estaba accionando. O sea, cuando yo le doy al pedal, voy a hacer funcionar toda la parte izquierda. Cuando suelto el pedal, ahí funciona la parte derecha. Cuando le doy al pedal, el vástago sale. Cuando le doy no consenso al pedal, el vástago entra. Fíjense qué complejo es esto para armarlo de esta manera neumáticamente. Esto en la actualidad se hace muy simple con un PLC. Vuelvo a repetirle para que no parezca tonto. Esto lo hacemos de una forma didáctica para entender, son ejemplos, como hay miles de estos ejemplos en internet que ustedes pueden tomar, pero son ejemplos didácticos que utilizamos en este caso para entender el funcionamiento. Si uno va a armar una máquina o va a diseñar algo realmente, en este momento, en esta actualidad, lo hace a través de la electrónica.